nuestra mesa de economía que tiene su menú preestablecido y dejo a Gabriel iniciar nuestra mesa de hoy. Un gusto también de compartir lo que pasa en América Latina y lo que pasa en el mundo y la interrelación que hay. Y yo siempre trato de empezar con un cuadrito para dar mayor movilidad a lo que uno habla. Y es que el fondo ha sacado sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial, léese de más de casi 200 países. Y saca esas estimaciones, como uno puede ver, que va a crecer la economía mundial el 2023, ya no para el 2.9% o 3%, que son las discusiones, y después para las economías avanzadas un menor crecimiento. Nosotros los emergentes y en desarrollo estamos en torno al 4%. Lo que hay un crecimiento diferenciado, no puede decir que la economía está mal o bien. Hay unos países que crecen más, Estados Unidos mucho más y Europa casi al borde de la recesión. Pero a los emergentes y en desarrollo les va mucho mejor que a las economías avanzadas. Y en general siempre han crecido a tasas más altas, pero también han crecido a tasas como China, 8, 10%, y ahora están con tasas más bajas. También afecta a las tasas de los emergentes menos. Pero lo que queremos ver es lo que pasa en América del Sur, que es el siguiente cuadro, donde hace sus proyecciones de crecimiento el fondo para los países del sur. Fondo Monetario Internacional es la fuente. Ahí está para América del Sur. Tasa de crecimiento del PIB, 23 y 24. Exacto. La franja naranja es 24, franja azul, violeta, 23. Y ahí estamos con Argentina, en el primer lugar con una caída de 2.5 para este año. Ahora, para el 2024 hay una recuperación, pero eso es lo que nos está marcando este año. El caso de Chile. Entonces, Chile, que hace una economía ordenada, todo ejemplo, todo eso, entró en recesión este año y por lo tanto es un signo de preocupación. Y en este contexto se habla la tasa de crecimiento de Bolivia, si está en segundo, tercero, cuarto. Y no es tanto una competencia de Pero estamos récord. en séptimo, Gabriel. Estamos cuarto lugar con 1.8. ¿no? Pero acá en la línea Porque antes Argentina, está Chile, Paraguay, 1, 2, 3. Venezuela, que tanto se critica, y Brasil están antes para el 2000, el azul, para el 2023. Ah, ya, entonces... ¿no? Y después ya bajamos al quinto lugar para el 2023. De acuerdo. El 2024. Quinto lugar, respecto de lo anterior, me suena un poquito a descenso, porque las últimas cifras que habíamos dado en anteriores años nos ponían más bien en un lugar principal en la región, ¿no? Segunda, tercera, economía en crecimiento. ¿Qué pasa, Gabriel, bueno, con nuestro país? Ahora, si uno ve las explicaciones que se dan de la situación económica, la del ministro de Economía y Finanzas, ya se echa la culpa al entorno internacional, ¿no? Entonces se utiliza como referencia, pero el entorno internacional está ahí. Algunos países a favor. Pero podría afectar a todos. Exacto, y hacernos crecer menos, pero mantenernos en el lugar. Exacto. Porque cuando llueve moja a todos. Es el mensaje. Hay una respuesta diferenciada a ese entorno desfavorable. Y va a ser siempre desfavorable. Ahora con la guerra más, con el tema de Gaza, el entorno no va a ser favorable este año. Por lo tanto, es la capacidad de un país, de su resiliencia, de saber aplicar las medidas. Lo que pasa es que en el caso boliviano nos pusimos como meta 4.8. Y todos los años son 5%, 4.8%, independiente además de lo que pasa afuera y de lo que también pasa adentro, efecto de la sequía, muchas cosas. Y el mensaje es que hay que corregir las cifras, las metas. El fondo lo hace 4 veces al año, su corrección de estimaciones. Y nosotros nos quedamos con el programa que se hace en enero entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Y después nos sacamos correcciones y tanto hacia arriba como hacia abajo. Y bueno, ya apareció en la prensa 3%. Pero eso tiene que ser en un informe sustentado de cómo se corrigen las cifras económicas. A ver,
Horst Gabriel ha ido por los crecimientos planteados desde los datos del Fondo Monetario Internacional, los crecimientos generales, crecimientos de los países en desarrollo, crecimientos de las economías más avanzadas. Aquí los lugares, sin duda, llama la atención de Argentina, Chile, el lugar de Bolivia. ¿Coincides con la lectura de Gabriel? Bueno, yo primero miro los cuadros, ¿no? Podemos volver a los cuadros. El anterior. El primero. Ahí Esta composición en tres niveles de desempeño de las economías en el mundo es algo que se ha venido repitiendo durante 2 o 3 décadas. La región más dinámica de la economía mundial es la asiática. Y esa jala como tasa de crecimiento a las otras economías de África y América Latina. O sea que es un poco nubla el crecimiento de los otros. Y si ponemos América Latina, es dentro de las economías emergentes la de un desempeño parecido al del promedio. O sea, América Latina ha estado en el promedio. Había unas economías muy dinámicas, unas economías menos dinámicas y después al último están las economías avanzadas. Esto se explica por lo siguiente: el nivel de desarrollo, la consistencia macroeconómica, su consistencia, la magnitud de sus economías implica que no pueden crecer muy rápido. La China ha venido durante décadas recuperando terreno de lo que fue en el largo pasado y por lo tanto combinaba una concepción de masa veloz, que es la primera vez que ocurre desde hace 200 años. Y con eso marcaba el promedio para todas las economías asiáticas, etc. Los países industrializados nunca van a poder tener tasas de sistemáticamente estar al 7-8% durante largo plazo, un año quizá. Entonces, lo que nos preocupa es el paulatino desplazamiento de América Latina hacia abajo en las comparaciones internacionales. Arrastramos una crisis desde los años 80, no la hemos podido recuperar. La década perdida de los 80 ha sido fatal para nosotros y ahí ha venido el divorcio interno de América Latina, que se ve claramente en las barras de desigual. En la segundo cuadro, ahí sí. Ahora sí pasamos al segundo, listo. Mira ahí. Cómo son de desiguales las dinámicas latinoamericanas. Desde menos 2,5 hasta más 4,5. El caso paraguayo. 6 puntos de distancia entre el que cae en recesión y el que crece en la región como mayor ritmo. Esto significa que no tenemos muchas conexiones internas. Los comportamientos de los bloques de tipo económico, los países europeos tienen diferencias, pero dentro de rangos menores. Voy a hacer la pregunta ideológica, pido volver al cuadro, por favor. Fíjense las líneas, las barras que tienen Argentina y Venezuela. Mi pregunta es ideológica, política, porque se ha hablado mucho de la venezualización, que Argentina, Argenzuela. ¿Alguien me explica por qué Argentina está ahí arriba con esa cifra y Venezuela penúltimo en crecimiento tan alentador como Paraguay? ¿Qué hay que leer acá? Bueno, la primera aproximación ideológica es que el populismo provoca inflación y caída de la economía y que los modelos neoliberales van a lograr crecimiento y baja inflación. Ahora, los hechos, los datos muestran que economías neoliberales como Chile en su política de fondo, pueden tener inflación y una recesión. Ahora, lo que pasa de Venezuela es que ha tenido un periodo muy difícil y caídas del producto. Y ahora, cuando uno ve, son recuperaciones de la economía. Tampoco no se puede decir que es un éxito de logro,
sino así como ha habido esas caídas, después viene esa recuperación. O logros respecto de donde estaba, ¿no es Así cierto? es, con respecto a donde estaba. Paraguay, por ejemplo, aparece como la tasa más alta, pero ha tenido una caída en los otros años. Por lo tanto, hay que tomar relativamente, y por eso no sacar conclusiones como en Argentina, que si Milei ya van a triunfar, Claro. el neoliberalismo O en todo Chile el mundo. con Exactamente. Boric, ¿no? Tienen experiencia, y el caso boliviano también. El caso boliviano no es un modelo de exportación, es una situación muy particular que ha tenido de Bolivia, de su manejo, y a diferencia de Ecuador y de Venezuela, ha logrado una estabilidad económica. Eso lo diferenció de todo lo que criticamos. Porque ahora, lógico, Argentina con Venezuela tienen tasas de inflación también que hay que tener cuidado. Jorge, me olvidé preguntarte sobre Bolivia. Bueno, yo creo que estamos en una situación sumamente compleja porque la desaparición virtual de la exportación de gas ha causado un fenómeno de balanza de pagos y de situación fiscal complicada. Frente a eso, el manual más clásico diría: tomen medidas de excepción, es una situación excepcional, hay que responder con estímulos apropiados, con correcciones de políticas que están sin financiamiento, etc. Pero no ha ocurrido eso. Hay una especie de terquedad en el manejo de la política económica en el país y dicen: nuestro modelo funciona y no va a funcionar por razones de funcionamiento dinámico de nuestra economía, sino porque nosotros lo hemos decidido así. No va a haber inflación, vamos a continuar invirtiendo en empresas públicas, vamos a mantener los precios de la canasta básica administrados y vamos a recuperar el crecimiento mediante el mercado interno. Cualquier economista de diferentes fundamentos doctrinales diría: eso no es correcto, porque ha cambiado la circunstancia de tal manera, la nacional y la internacional, que se requiere un enfoque diferente, privilegiando algunas cosas. Privilegiar a la gente pobre, de acuerdo, pero veamos cómo se hace, no utilizando un enorme gasto de publicidad para mostrar una situación que no corresponde a la realidad, excepto en las cifras que se muestran para la divulgación. Y por otra parte, no insistir en inversiones cuantiosas de parte del Estado cuando no hay recursos fiscales para eso. Entonces, eso ha traído consigo una situación de un déficit creciente fiscal muy complicado, y ahora tenemos una situación de balanza de pagos donde el nivel de nuestras exportaciones ha caído, han aumentado las importaciones por los carburantes que necesitamos para mantener los subsidios, y por lo tanto tenemos un balance comercial desfavorable. Justamente tengo un cuadrito de la balanza comercial. Excelente. A ver. Para a julio, que es el último dato que el INE ha sacado, y en la balanza comercial, el saldo comercial, el siguiente cuadro. El saldo comercial nos está dando un déficit de 95 millones. Uno nos diría: estamos más o menos equilibrados en la balanza comercial. Pero si comparamos con el año pasado, en la misma fecha, teníamos un superávit de 2.000 millones. Simplemente este cuadro nos dice que ha cambiado la situación en relación a la parte externa, con relación ahora a lo que estamos viviendo. Estamos cerca del equilibrio, pero ya no ese superávit anterior. Y el siguiente cuadro a que se refiere Jorge es al tema de la balanza de pagos, que mide las relaciones del país, transacciones financieras con el resto del mundo. Es el último cuadrito, el del saldo de la balanza de pagos. Ahí en está. el caso... ¿Es ese? No, ese, exacto. Ese, saldo muy de bien. la balanza de pagos. En cuenta corriente, que es sin tomar movimientos de capital, solo comercio, bienes y servicios. Y esta es una proyección del fondo que saca en su informe. Y ahí señala que en el caso de Bolivia, que está señalado para azul el 2023,
va a tener un déficit de 2.7% respecto al PIB, respecto al tamaño de la economía. Así se mide. El último dato del Banco Central es al primer trimestre de este año. Y al primer trimestre estábamos con un déficit del 0.7%, cerca al 1% ya del PIB al primer trimestre. Por lo tanto, si uno ve la tendencia o comportamientos, estaríamos en una situación de preocuparnos de que no aumente este déficit. Y si comparamos con otros países, ahora sí, comparado con quién, el caso de Colombia, por ejemplo, Uruguay y Chile han tenido déficits más altos. Chile llegó a tener más del 7% de déficit en cuenta corriente y ha pedido apoyo con Colombia del Fondo Monetario. Nosotros estamos en una situación que no es delicada, pero sí es de alerta que hay que ver. Y aquí Venezuela sale con el dato que tú has dicho, sea ideología o no, está con un superávit en balanza de pagos del 2.2%. ¿Algún elemento que explique esto en Venezuela? Sí, petróleo. Yo creo que de Venezuela hay que decir lo siguiente: en los últimos 15 años se ha encogido casi a la tercera parte de lo que fue. Por lo tanto, tiene un nivel a partir del cual se producen aumentos y caídas que ya no es lo que era antes. O sea, ha pasado a ser de la cuarta economía de América del Sur, está en el nivel quinto o sexto. Se ha desclasificado para abajo Venezuela y por lo tanto tiene rebotes en función de cómo vaya el tema de los hidrocarburos en el mundo. Porque todavía sigue siendo un país exportador de hidrocarburos, pero a la cuarta parte de lo que exportaba antes. Pero esa caída en picada que se anunciaba tampoco llega, es decir, no terminan de estrellarse. Bueno, porque hay siguen ajustando a esa sociedad que ha perdido a cerca de 8 millones de habitantes venezolanos que están fuera de Venezuela y la mitad de esos están en Colombia. Entonces, se ha encogido la economía, pero han disminuido también el número de trabajadores, el número de consumidores, el número de gente de los más diferentes oficios, etc. Entonces, es un caso absolutamente excepcional al cual no hay que verlo sino en una trayectoria larga. Lo que fue Venezuela hace 40, 50 años, lo que es ahora y lo que pronostica el futuro. En el caso nuestro, el tema gira en lo siguiente: éramos exportadores netos de energía, ahora somos importadores netos de energía, por lo tanto somos altamente vulnerables a los precios externos del gas y del petróleo. Y con los conflictos internacionales, los precios de la energía están subiendo enormemente. Se estima que van a pasar otra vez los precios del petróleo por encima de los $100 el barril. Para nosotros es una pésima noticia. Nos cuesta mucho más importar los carburantes que se necesitan para los subsidios famosos. Entonces aquí hay que hacer correctivos urgentes porque las tendencias del exterior impactan sobre una economía tan desguarnecida como la boliviana. Sí, yo quisiera tocar un tema que consiste en la repercusión de los resultados políticos en la Argentina respecto a dos países, Brasil y Bolivia. Parece claro que el gobierno de Massa va a continuar con una línea integracionista, de tal manera que el Mercosur como tal adquiere una estabilidad que no la hubiera tenido si es que triunfaba Milei. Y el Mercosur en este momento... Porque Milei ha dicho no creer en estas instancias multilaterales, no le interesan los acuerdos internacionales. Pero para nosotros es importante, para América del Sur, puesto que el Mercosur está pendiente de un acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Y una victoria de la extrema derecha en la Argentina hubiera perjudicado seriamente ese acuerdo. Que nosotros estemos entrando a la
militancia dentro del Mercosur, después de 15 años hay de idas y venidas, creo que es también una buena noticia en términos políticos, más que en términos comerciales, más que en términos de lo que podamos beneficiarnos de mayor comercio, sino es entrar a una situación en la cual se va haciendo más pragmática nuestra relación con el exterior y no tanto dominada por enfoques ideológicos, doctrinales, que han hecho mucho daño a Bolivia. Bolivia necesita estabilizar su diplomacia débil dentro de un contexto de predictibilidad, y el estar en el ámbito del Mercosur en una negociación con la Unión Europea, y que tenemos también a la Argentina y Brasil dentro de los BRICS, y los dos son los países más grandes dentro del Mercosur, es algo que nos estabiliza más de lo que podríamos hacerlo con nuestras ocurrencias de política exterior. Sí, el tema de la integración. Nos preocupa Argentina, lo que pasa a Brasil. Bueno, la integración tiene que dar respuestas regionales. Pero con el cuadro inicial ya no es tanto toda América Latina y el Caribe. Hay que entender América del Sur con sus características particulares. Y ahí lo que señala Jorge sobre Mercosur es muy importante para el país. Y bueno, nosotros estamos todavía pasando, según nos dijo Adolfo Mendoza en una última entrevista, pasando la luz amarilla, ¿no? De diputados pasa a Senado, y luego Itamaraty ya va a pasar un informe respetando los procedimientos para ingresar a Mercosur, y ahí habrá que hacer Parece una que ya está evaluación. garantizado, Ya que está. el Parlamento brasilero va a aprobar, y obviamente Lula lo va a ratificar, de tal manera que se puede decir, al fin estamos adentro. Finalmente. Y por suerte, un momento en el cual el Mercosur juega un papel mucho más importante del que tenía antes, por la crisis internacional, por el cambio climático, por la necesidad de atender la Amazonía, por todo.